tenemos que efectivamente rendir cuentas sobre nuestros presupuestos, sobre lo que gastamos, sobre el retorno que genera eso. Y de alguna forma, la comunicación todavía no puede sentarse en una mesa directiva y poder mostrar métricas que puedan demostrar el valor que la gestión en comunicación genera y que frente al marketing digital, otras disciplinas como la publicidad, de alguna forma se siente menos capacitada para demostrar lo que genera, ¿no? Entonces, medir es necesariamente una necesidad para de alguna forma poder seguir contando con presupuestos para poder hacer nuestro trabajo. De alguna forma, tengo un doble rol. Primero, como gerente de operaciones en una empresa de monitoreo regional que también tiene oficinas en Chile. Tenemos, de hecho, cuentas en Chile. Trabajamos para cuentas del gobierno, para también cuentas del sector privado, fundaciones, también universidades que en algún momento necesitan hacer investigación y necesitan un corpus para poder trabajar y para poder investigar. Básicamente lo que hacemos es monitorear medios impresos, medios online, medios audiovisuales, segmentarlos en noticias y hacer una ingesta y agruparlos en una base de datos para que los comunicadores puedan usarlos como un insumo para el día a día, pero también para poder tomar decisiones, para poder planificar, pero también para poder mostrar resultados. Y el otro rol que también tengo es, como parte de AMEC, soy el líder del capítulo latinoamericano. ¿Qué quiere decir esto? AMEC es la Asociación Internacional para la Medición y la Evaluación de la Comunicación. Es muy poco conocida, es cierto. Todavía seguramente muchos la van a escuchar nombrar ahora por primera vez. Y básicamente surgió en el Reino Unido, surgió hace muchos años. Una de las grandes iniciativas que tuvo hace varios años fueron los principios de Barcelona, que es básicamente la Biblia, o una serie de buenas prácticas para poder medir y para poder evaluar la comunicación. Tenemos un capítulo propio desde hace un par de años en Latinoamérica, donde se agrupan las empresas de monitoreo, las agencias de relaciones públicas y las empresas de medición, que son quienes están adentro de AMEC. AMEC se compone de eso. AMEC se compone de empresas que quieren de alguna forma potenciar el negocio de la comunicación y las relaciones públicas a través de mostrar resultados. ¿Y qué quiere decir estas buenas prácticas? Las vamos a ver dentro de los principios de Barcelona. La otra gran herramienta que tiene AMEC es un marco de trabajo que nos permite poder seguir un paso a paso para poder hacer una medición de un plan de comunicación, de una campaña, para una empresa privada, para una organización de gobierno o una fundación. Bueno, un poco, ¿cuál va a ser el recorrido de esta charla o de esta exposición? Los invito a que me interrumpan, como para que también sea más dinámico. La primera vez que vi la propuesta de AMEC, realmente me gustó, me pareció muy interesante, pero me costó muchísimo ver hacia dónde iba, me costó mucho saber a dónde iba, o de alguna forma poder saber, bueno, haber escuchado, irme y poder haber aplicado en el campo profesional. ¿Cómo estás? Primero vamos a hablar del estado de la medición en América Latina, con algunos números para que ustedes sepan cómo está el campo profesional. Vamos a recorrer los principios de Barcelona, que a veces los van a ver bastante, a veces son más conocidos los principios que la AMEC en sí. Después vamos a ver el marco de trabajo, el framework, y después vamos a ver unos casos prácticos para que puedan ver todos estos conceptos en acción. Estas son cifras de la AmCham, que es la Cámara de Empresas Estadounidenses en Argentina, que analizó y encuestó a 80 departamentos de comunicación de empresas norteamericanas que operaban en Argentina. ¿Y qué se encontró en esos departamentos de comunicación? Que el 90% realizan monitoreo, ¿no? Es básicamente lo que un comunicador que tiene que representar a una empresa, básicamente es el servicio más estándar que consume. Un newsletter, paletas. ¿Se puede mover la barra? De allá esa barra gris, sí, se puede mover hacia eso, porque seguramente en la casa también está ahí. Gracias.
Pero ¿qué pasa con ese monitoreo? O sea, ¿qué pasa con esa información sistematizada? Se usa efectivamente en el día a día, se reenvía, se comenta, se acciona sobre eso, efectivamente se llama a un medio, se pueden ver las repercusiones de un comunicado de prensa, pero finalmente solamente un 35% de estas empresas que tienen monitoreo tienen métricas específicas y miden lo que va saliendo de forma semanal, de forma mensual, trimestral. Y solamente la mitad hace algo con eso que está midiendo. O sea, básicamente el comunicador hoy vive día a día y le cuesta muchísimo trabajar en el mediano o en el largo plazo. ¿Dónde está América Latina? Acá. Esto es hoy cómo se mide en comunicación en América Latina. Se miden los resultados del proceso, se mide lo que es fácil de medir. Se mide la cantidad de noticias, se mide la cantidad de medios donde sale una marca, se cuentan las repercusiones de un comunicado de prensa, pero no se avanza mucho más. Son métricas que de alguna forma miden el trabajo del área de comunicación, que de alguna forma nos permiten saber cuánta repercusión tuvo lo que nosotros estamos haciendo en los medios, o cómo estamos saliendo en los medios, pero finalmente no sabemos después qué es lo que hace la audiencia con eso, o cómo reacciona la audiencia con eso. Tenemos a unos clientes que están empezando a ir hacia esta instancia, una instancia más estándar, donde ya se empiezan a plantear objetivos más concretos, donde empieza a haber KPIs o métricas que les permiten ir midiendo la performance que van teniendo. Después hay un estadio más avanzado, ¿no? Donde empieza a haber outtakes. Los outtakes son básicamente resultados intermedios, ¿no? Donde uno va viendo que, por ejemplo, el comunicado de prensa que uno gestionó con los medios lo publicaron, pero además está teniendo también cierta conversación orgánica en medios sociales, o esa misma noticia está teniendo likes, está teniendo faps, se está moviendo en medios sociales y además de ser publicada en un medio tradicional, también está generando una repercusión orgánica que también alimenta el conocimiento de lo que estamos diciendo. Y un estadio que nosotros consideramos ideal, con el que realmente tenemos la oportunidad de trabajar con pocos clientes en la región, es un estadio integrado. ¿Qué quiere decir esto? Hay efectivamente un área de comunicación que demuestra resultados de negocio, que demuestra efectivamente que la comunicación hizo su aporte para un objetivo de negocio que puede ser el de una organización, que puede ser el de una fundación o el de una empresa privada. Esto que estamos viendo ahora se va a poner un poquito más teórico y después vamos a ir un poco a lo más práctico. ¿Cuáles son las buenas prácticas que deberíamos seguir como comunicadores y que deberíamos de alguna forma no olvidar nunca para poder realmente poder sentarnos en una mesa de dirección y poder contarles a otros gerentes de otras áreas qué es lo que la comunicación está aportando? Antes que nada, objetivos. Para cualquier plan de medición estructurado o integrado, tiene que haber objetivos. Ahora vamos a ver cómo tienen que ser esos objetivos, pero no pueden ser de ninguna forma cantidad de noticias. De ninguna forma. Eso es apenas un resultado que se puede obtener de las actividades de comunicación. El segundo principio habla de identificar los resultados, ¿no? Como la contracara de poder haber establecido objetivos. Si establecemos objetivos es para finalmente poder medirlos y ver si se trasladan a resultados. Hay que tener en cuenta también los diferentes stakeholders y a eso es donde apunta el principio número 3. Cuando hacemos comunicación hay muchas partes interesadas, por lo general no tenemos un solo target y hay partes involucradas. Puede ser un staff interno, pueden ser clientes, pueden ser proveedores. El principio número 4 habla de una medición que tiene que ser cualitativa y cuantitativa, que necesariamente tiene que servirse de métodos que sean cuanti y quali. Métodos que ustedes van a ver en la maestría, pero que acá de alguna forma vamos a ver cómo los podemos volver operativos. Y el principio número 5 es que los AVEs, o los valores publicitarios, no expresan el valor de la comunicación.
Esta es una métrica que se usa un montón, que se usa todavía muchísimo y que no expresa lo que el comunicador genera. Es muy fácil de generar, pero eso no quiere decir que nos sirva para demostrar el trabajo que estamos haciendo. El principio número 6 tiene que ver con una medición que pueda ser holística. El comunicador no solo tiene que tener en cuenta las relaciones públicas, sino también tiene que tener en cuenta la pauta publicitaria que se puede generar, la gestión de los medios sociales y la gestión o la generación también de contenidos propios que pueda estar también generando. Y el principio número 7 tiene que ver con que la medición tiene que ser íntegra y transparente para impulsar el aprendizaje. Si la medición es autocelebratoria, si la medición usa métricas vanidosas, finalmente no nos va a servir de mucho porque no nos va a dar aprendizajes concretos. Acá me voy a ensañar un poquito con el AVE, lo considero un enemigo bastante personal, y voy a explicar por qué. El AVE se usa muchísimo. Para quienes vayan a trabajar en una agencia o para quienes consuman el servicio de una agencia como clientes, esta seguramente va a ser la primera métrica que les van a ofrecer. Y primero quiero explicar en qué consiste y después os voy a explicar por qué nos sirve. Es una métrica que surge en la década de los 70 en Estados Unidos, cuando de alguna forma los comunicadores querían reportar un valor monetario. Entonces, ¿qué era lo que hacían? Medían el espacio en un periódico que había ocupado la noticia, el alto por el ancho, la superficie, y básicamente lo que hacían era trasladar esa superficie al costo publicitario, para poder decirle al cliente, mira, esta noticia que te publiqué, en realidad, si vos tuvieses que haber publicado una pauta publicitaria, tendrías que haber pagado esto. Eso no es el valor de la comunicación. ¿Por qué? Porque la noticia es más creíble, porque la pauta y las relaciones públicas se pueden complementar, pero tienen lógicas distintas. No se puede pautar en todos lados, porque no podemos confundir el costo con el valor. La publicidad tiene un costo, pero después genera un valor. La noticia o la gestión de relaciones públicas que deviene en una noticia, obviamente que tiene un costo, pero puede generar otro valor. Los aves además están calculados de acuerdo a tarifas brutas, por lo general van a estar inflados. Los aves no responden a una audiencia objetivo. Puede ser que tengamos un ave muy grande porque salimos en Mercurio, pero en realidad nuestro target está en otro lado. Los aves no brindan insights sobre cómo planificar mejor, porque finalmente el único número que dan es un número monetario. Y el último motivo por el cual los aves no sirven es porque generan un incentivo equivocado. Empujan al comunicador a que publique o a que quiera generar repercusiones a cualquier costo, en cualquier medio, aunque no sea relevante, con tal de inflar un número. ¿Puedo usar el pizarrón? Sí, claro, no tengo lápiz. Tendría que ir a buscar. ¿No tenemos? No. Bueno, no importa. Entonces, ¿qué es lo que por lo general hacen las agencias y por qué por lo general quieren seguir trabajando con el AVE? Porque básicamente la agencia tiene un costo que le traslada al cliente y puede decir que si generó determinado AVE, finalmente el costo va a ser igual a restar el costo de la gestión y igualarlo con el AVE. En términos prácticos es como un valor fácil e intuitivo con el que trabajar simplemente. Claro, tal cual. Es fácil de medir. Claro. Por eso es tan popular. Supongamos que nosotros trabajamos en la prensa del Festival de Viña del Mar y gestionamos esta aparición que es en la portada de Mercurio. Y pensemos un poco en los principios que veníamos hablando antes. No se puede pautar en la portada del Mercurio, por lo menos por ahora. No hay una tarifa publicitaria. No hay nada que iguale a una noticia que sea creíble y que de alguna forma esté ubicada en ese lugar. ¿Por qué? Porque básicamente la marca del medio otorga una credibilidad. Y además, seguramente, el festival, el diario, tengan un target en común. Entonces, esta gestión, si uno la tuviese que cuantificar
términos monetarios, si le tuviera que traducir a un valor publicitario, ese valor publicitario sería por lo menos falso y de alguna forma no terminaría demostrando el valor de la gestión. ¿Cómo podríamos mostrar el valor de la gestión? Porque ahora estoy descartando una métrica, pero no estoy proponiendo ninguna nueva. Seguramente tengamos que pensar en los objetivos del Departamento de Comunicación del festival, que seguramente esté muy vinculado a la venta de entradas o a la generación de sponsors, y seguramente tengamos que indagar sobre los que compran entradas del festival y ver cómo se enteraron del festival. ¿Se enteraron por el Mercurio? ¿Se enteraron por otro medio? Para después efectivamente saber cuál fue el aporte de la gestión. Hasta ahí vimos la parte más teórica y ahora vamos a ver cómo poder instrumentar y poder operacionalizar lo que vimos recién. Esto básicamente es un framework, es un marco de trabajo que nos va guiando paso a paso para poder medir una campaña de comunicación, que puede ser una campaña ongoing, puede ser un plan de comunicación anual, pero también puede ser una campaña a muy corto plazo, por ejemplo una activación. Esto no es un invento de AMEC, es una metodología de negocio probada. Esto no es un marco de trabajo que hay que seguir tal cual, es un marco de trabajo que se puede adaptar a cada organización. No es un marco de trabajo que solo puedan adaptar organizaciones grandes o con mucho presupuesto. Es una forma de trabajar que básicamente nos propone empezar con los objetivos, pensar en qué target y estrategia estamos teniendo para nuestra comunicación, listar cuáles son las actividades que vamos a hacer, porque de alguna forma nos obliga a plantear la medición desde la planificación de la comunicación. Empezar a medir la comunicación desde antes de que empiece a suceder y no durante y no al final, ¿no? Porque básicamente si medimos al final y nos damos cuenta que algo está saliendo mal, va a ser tarde para corregirlo, para rectificarlo o para mejorarlo. Y después tenemos estos tres tipos de resultados, que son los outputs, que son los outtakes y que son los outputs. ¿Por qué hay tres tipos de resultados? Lo vamos a ver más adelante, pero tienen que ver con resultados que son del propio proceso de comunicación. Acá están, por ejemplo, la cantidad de noticias, el tono de esas noticias. En los outtakes, que tienen que ver con el engagement, acá están las reacciones que podemos tener en redes sociales, acá están las visitas que podemos sumar a un sitio web, acá están los registros, y acá están los outcomes, que tienen que ver con los resultados de negocio. Pueden ser las ventas, pueden ser donaciones, pueden ser registros, pueden ser leads, puede ser cualquier tipo de resultado conectado con los objetivos que habíamos visto antes. Y finalmente el impacto, que son todos los impactos para los cuales la comunicación aportó y que son parte de los objetivos organizacionales. Ahora lo vamos a explicar un poquito. Una pregunta, ahí dentro de esos tres resultados, para mí son todos cuantitativos. Pueden ser cuantitativos. ¿Dónde podría meter yo ahí los cualitativos? Puede ir en cualquiera de los tipos. Bien. Ahora vamos a ver ejemplos y ahí vamos a ampliar la pregunta. Ahora vamos a hablar un poco de cómo plantear objetivos comunicacionales. ¿Cómo tienen que ser los objetivos? Los objetivos básicamente es una promesa para hacer algo. Y tiene que ser un logro medible y tiene que estar establecido en el tiempo. En Colombia tenemos este cliente, que es la Cámara de Comercio de Cali. En Colombia las empresas se tienen que registrar en un registro mercantil. Es una obligación, pero al mismo tiempo no todas las empresas se registran, pero si se registran, sí tienen algunos beneficios para los cuales la Cámara de Comercio les sirve mucho. Y acá tenemos dos ejemplos de objetivos que son específicos, que son medibles, que son alcanzables, que no son una locura y que están planteados en un horizonte temporal. Uno de los objetivos será crecer en un 20% los registros mercantiles de empresas durante el segundo semestre del 2020. Un poco la relación que podemos tener con este objetivo es qué tiene que ver la comunicación con registros, ¿no? Pero finalmente es un objetivo organizacional para el cual la comunicación necesariamente tiene que aportar.
Este es un ejemplo de objetivo organizacional para el cual el área de comunicación tiene que aportar con sus actividades. Y acá sí tenemos un ejemplo de un objetivo más comunicacional, más del área de comunicación, sobre el cual el área de comunicación sí es completamente, casi en su totalidad, es dueño. Que tiene que ver con lograr en el 2020 un share of voice, es decir, una participación en los medios mayor a las otras cámaras de comercio. Colombia es un país bastante federal, donde por los accidentes geográficos que tiene varias ciudades que son relevantes, Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, que de alguna forma compiten en términos de inversiones y de alguna forma rivalizan en cuanto a seducir a las empresas y que inviertan en sus regiones. Y básicamente lo que se proponía en la Cámara de Comercio de Cali era ser, entre las cámaras de comercio, poder ser referente frente a Bogotá, frente a Medellín, frente a Barranquilla. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que se hable más de la Cámara de Comercio de Cali en los medios, porque eso finalmente aporta al objetivo organizacional, que es que las empresas finalmente se registren y vean un valor en poder ser miembros de la Cámara. El otro componente del framework que habíamos visto antes tiene que ver con, una vez definidos los objetivos, empezar a pensar cómo se van a desenvolver en la práctica esos objetivos. Tiene que ver primero con la definición de los targets y de las audiencias a las cuales vamos a apuntar. En el caso de esta Cámara de Comercio, había un target que era muy claro, que eran los empresarios de Cali, obviamente los empresarios de la región de Cali. Otro target que eran empresarios extranjeros, para los cuales había otras actividades de comunicación, por ejemplo, promover a la ciudad de Cali con los medios extranjeros. Y había otro target que eran los policy makers a nivel nacional, o sea, los políticos o los legisladores que definían las políticas públicas que de alguna forma podían influir en cómo la Cámara de Comercio interactuaba con las empresas de la región de Cali. ¿Y qué es lo que tenemos que tener en cuenta para definir el target? Los datos geográficos, los datos demográficos y los datos socioeconómicos de esos targets a los cuales estamos queriendo apuntar. Obviamente, vamos a tener restricciones que van a tener que ver con el presupuesto, que va a tener que ver también con el contexto y, en función del contexto, cómo interpelar a la audiencia a la cual estamos apuntando. Y finalmente, ya a partir del target y del contexto, ya pensar en términos de estrategia y en términos de poder implementar tácticas que nos permitan poder cumplir con los objetivos. El siguiente paso es ya definir y pensar cuáles son las actividades concretas de comunicación. Esta ya es la dimensión táctica, que es por lo general a veces donde los comunicadores empezamos a pensar, ¿no? A veces como que enseguida empezamos a pensar en vamos a hacer una acción de prensa acá, vamos a hacer un evento acá, vamos a hacer tal comunicado de prensa sobre tal cosa, vamos a generar un cierto contenido. Por lo general, la dimensión táctica es la que más nos atrae, es la más entretenida, pero por lo general es por donde se arranca y es en realidad un soporte, son tácticas que deberían apoyar al target, a la estrategia y a los objetivos que hemos visto antes. Hay diferentes tipos de actividades. Hay un esquema para clasificarlo, que es el esquema peso, y que las divide en actividades. Por un lado, la pauta publicitaria, por un lado, los medios ganados, que tiene que ver más con las actividades de relaciones públicas. Por un lado, el contenido propio que puede generar un departamento de comunicación, contenido como blogs, como videos, también el contenido compartido, todo lo que tiene que ver con el manejo de las redes sociales. El esquema peso tampoco es como para pensarlo en forma de silos, sino que es más dinámico. Y debería ser más dinámico. ¿Por qué? Porque lo que uno genera como una acción de relaciones públicas, uno justamente espera que eso se viralice, y por eso a veces se dan estos cruces entre los distintos esquemas, ¿no? Puede ser que estemos haciendo una pauta publicitaria que genere cierta reacción en la audiencia y que se transforme en noticia y que también repercuta en medios sociales. Bien.
Y acá vamos un poco a la pregunta que me hacía, de por qué evaluar distintos tipos de resultados y qué es, cuánto de esto es quanti y cuánto de esto es quali. Por un lado va a haber metodologías cuantitativas, metodologías cualitativas, y también dentro de esas metodologías también variables quanti y variables quali. Los outputs tienen que ver con esto, con lo que tradicionalmente se mide en comunicación, que tiene que ver con lo que generan las actividades de comunicación. Tiene que ver, por ejemplo, con el sentimiento de las noticias que se crean sobre una organización, sobre un vocero. Tiene que ver con cómo se reparte ese share of voice. Nosotros representamos a una organización, esa organización participa en la arena pública, está en la agenda mediática, compite por el espacio con otras organizaciones. Por ejemplo, hemos tenido como cliente a UNICEF en varios países de América Latina y uno diría que UNICEF no compite con nadie, pero sí, compite porque de alguna forma quiere ser la voz líder en temas de infancia y compite con Cruz Roja o compite con los mismos organismos gubernamentales del país. Entonces, de alguna forma, ese share of voice le sirve a UNICEF para poder medir uno de sus objetivos, que es poder ejercer liderazgo en temas de infancia. Si se habla de infancia, si se habla de problemáticas de infancia, UNICEF quiere estar ahí. Eso es lo que persigue. Los mensajes clave, esto es, si yo comunico el nombre de una marca, me tengo que asegurar de haber entrenado al vocero y que el vocero traslade los mensajes clave que la marca quiere comunicar. Y acá les diría que está el 70-80% de los departamentos de comunicación hoy en América Latina. Muy pocos empiezan a medir estos tipos de resultados. Tenemos los outtakes que tienen que ver con resultados que miden las reacciones de la audiencia. Hasta acá podemos saber que nos fue muy bien en los medios, que nuestro mensaje llegó, que lo logramos colocar, pero no sabemos cómo la audiencia está reaccionando a eso. No sabemos, por ejemplo, si eso que publicamos está generando comentarios positivos. No sabemos si ese contenido está generando de alguna forma que nuestra web sea más visitada o que nuestros posteos en redes sociales tengan más likes o tengan más shares o haya más interacción. Y por último, que reconozco es lo más difícil de demostrar, son los outcomes o son los resultados de negocio. El aporte de estos outputs a estos resultados de negocio, que tiene que ver con preferencia de marca, que tiene que ver con la retención del personal, que el staff de una empresa se sienta orgulloso de trabajar en una empresa, tiene mucho que ver con lo que se habla en los medios de esa empresa. Los leads, cualquier acción que tenga una venta, cualquier acción que tenga que ver con un interés de un consumidor en querer conocer por lo menos más sobre el producto que se está ofreciendo. Y acá un poco la respuesta a la pregunta que teníamos. Ok, el AVE ya está, no nos gusta, es feo, no es una métrica que nos diga demasiado, no nos permite aprender. ¿Cuál es la métrica a partir de la cual debería medir? Depende del objetivo. Siempre va a depender del objetivo. Entonces, vamos a tener un examen de un tipo de objetivo. Acá hay algunos ejemplos, hay otros. Pero primero hay que pensar en si estamos generando una campaña para elevar el nivel de awareness o para que una marca, una personalidad, un vocero se conozca más. Si lo que estamos haciendo o lo que queremos perseguir es que haya un mayor engagement con lo que estamos comunicando, o por el contrario, si el objetivo nuestro es perseguir ventas o perseguir leads, que es la acción anterior a la venta. Hay distintos métodos para que podamos medir el nivel de cumplimiento de estos objetivos y podamos obtener métricas que nos digan cómo venimos con ese objetivo, cómo lo venimos cumpliendo. La más típica, la que se usa desde casi todas las empresas de medición o de monitoreo, es el análisis de contenido. Es tomar las noticias y a través del contenido manifiesto de la noticia, ver cómo se habla de una marca, se habla de forma positiva, negativa,
si esa noticia está en la portada, si esa noticia tiene una fotografía. Tenemos algunos clientes que son distribuidoras de cine en Argentina, y de alguna forma la gestión de prensa se pondera a través de un análisis de contenido. ¿Qué es lo que analizamos cuando se publica una noticia sobre una película? Hay una métrica que se llama acceso al talento. ¿Qué quiere decir eso? Si la noticia publica una declaración o una entrevista al productor, al director, al actor, se considera que eso va a tener un impacto mayor sobre la audiencia. Si figura en la portada del suplemento de espectáculos o en la portada principal del diario, eso también aporta al impacto de la noticia. Si se habla obviamente positivamente de la película o del contenido de la película, eso también aporta. Todo ese contenido manifiesto se analiza a través del análisis de contenido, que es una metodología cuantitativa, pero que te puede arrojar métricas quali como el sentimiento, el tono, métricas quanti como la cantidad de noticias. O también como el espacio que ocuparan esas noticias. ¿Esto te dice algo sobre si la gente va a ir a ver la película o no? No, a priori no. Pero es una métrica que un área de comunicación necesita tener, pero que solamente con eso no alcanza para después demostrar que esas noticias o esas críticas llevaron espectadores a la sala de cine, que finalmente es el resultado de negocio. El otro método que se usa mucho es la escucha en medios sociales, que básicamente la contracara del análisis de contenido, pero en medios sociales, donde básicamente se analizan las principales redes, Twitter, Facebook e Instagram, y sobre todo cómo interactúa la audiencia con las marcas y cómo es el sentimiento cuando se refieren a esas marcas. Hay otros métodos quanti-quali que obviamente se pueden usar. Podemos usar hasta los propios CRM, o sea, hasta el propio software de gestión de clientes de las empresas también se puede usar. La vieja metodología del volante con la promoción, si te llevas este volante, obtenés un descuento, es una forma de traquear para ver si el volante efectivamente lleva y vale la pena hacerlo. En las empresas hay CRM, que son básicamente los software de Customer Relationship Manager, y que se usan los ejecutivos de cuentas, los directores de cuentas para registrar las interacciones con los clientes, y también pueden servir para traquear y para saber de dónde viene ese prospecto o ese potencial cliente que nos quiere contratar. Y obviamente encuestas de opinión pública para poder medir el awareness de una marca, o la preferencia, o el nivel de advocacy, es decir, la predisposición de ese consumidor a recomendar una marca. Estos también son ejemplos de métricas. Por ejemplo, nosotros podríamos estar persiguiendo un objetivo para elevar el conocimiento de una marca nueva. El análisis de contenido nos permitiría demostrar y ver cuánto se está hablando de esa marca en medios tradicionales. Y el share of voice nos permitiría medir a través de una métrica si se está hablando de nuestra marca en medios tradicionales. Si tenemos un objetivo de tipo de engagement, de poder generar interacciones en la audiencia, vamos a usar escuchas en redes sociales. Y una de las métricas que podemos obtener es el engagement rate, que es, por ejemplo, el nivel de interacción que están teniendo los propios posteos de los canales oficiales de las organizaciones en medios sociales. Bien. AMEC tiene una taxonomía que es muy completa, que va recorriendo las distintas instancias del framework y que además va planteando ejemplos de métricas y los métodos de evaluación. ¿Alguno quiere interrumpir? ¿Una pregunta, algo? ¿Un comentario? Bien. Por ejemplo, si tenemos en los outputs métricas que nos pueden decir cómo se está distribuyendo el mensaje, esas métricas para poder medir son la cantidad de menciones, la audiencia potencial, el share of voice que podamos tener, los mensajes clave que podamos posicionar. Una vez que obtuvimos y está el mensaje en los medios, podemos empezar a medir
si ese mensaje se está entendiendo, si la audiencia está interactuando con ese mensaje. Y esto es a través de visitas periódicos en la web, esto es a través de la interacción de la audiencia en redes sociales, hasta los suscriptores a un newsletter. Eso también puede ser un outtake que puede servirnos a nosotros. Y finalmente los outcomes, que lo que miden va a ser el nivel de confianza en una marca, el nivel de preferencia que tengamos a través de métricas como el nivel de confianza, la aceptación del mensaje que la marca tiene para comunicar o la preferencia de la marca. Y va a haber distintas metodologías para medirlos. Cuando medimos outputs, vamos a medir, vamos a usar análisis de contenido. Cuando medimos outtakes, vamos a usar seguramente analíticas web. Cuando medimos outcomes, ahí seguramente usemos metodologías que apunten más a poder medir lo que está pasando con la audiencia. Hay dos casos prácticos que traje, como para poder ver el framework en acción y poder ver cómo el framework cambia la forma de poder medir una campaña. Vamos a ver una campaña para promocionar un portal de empleo que se llama Talento Flux, para mostrarles que el framework puede servir para medir una activación de una campaña puntual. Y además vamos a ver la estrategia de creación de valor compartido de Nestlé de Colombia, que es un plan ongoing de comunicación anual, para que ustedes puedan ver que se puede usar para medir una campaña muy chiquita de tiempo y una campaña que es recurrente a lo largo de los años. Esta es la campaña que les mencionaba de Talento Flux. Naranja es una financiera en Argentina, tiene bastante presencia en el interior de Argentina, en provincias como Córdoba o Mendoza, y que básicamente le había encargado a una agencia de PR promover un portal de empleo que se llama Talento Flux. Básicamente es una acción muy habitual, se hizo un comunicado de prensa, se lo gestionó con los medios lo publicaron obviamente de qué se trataban las búsquedas, cuáles son los puestos que están disponibles y además publicaron un link para que la gente pueda entrar a ese portal. Bien. Bueno, este es un reporte típico de una agencia de relaciones públicas. Si ustedes piensan en el objetivo de la campaña, ¿no? El objetivo básicamente podría plantearse en conseguir 500 personas que se postulen a estos 10 puestos de trabajo durante los 3 meses de 2021. Sí se podría haber planteado el objetivo. Sin embargo, la agencia le entregó al cliente esto, que es básicamente un valor monetario, que está acá, que equivale a este valor que son Argentina, pero son unos $5.000, que equivale a los 9 millones de audiencia potencial. Ahora, ¿qué nos dice esto sobre el objetivo de la campaña? La verdad que nada. La verdad que nada, muy poco. ¿Salió bien la campaña? En realidad no sabemos si salió, ni siquiera sabemos si salió bien. No hay ningún punto de comparación tampoco. Correcto. Pero fíjense que de alguna forma la agencia trabajó, o sea, de alguna forma generó todas estas repercusiones en distintos medios, pero finalmente no tuvo herramientas para saber si la campaña había salido bien o mal. ¿Por qué? Acá no hay objetivos, acá no hay resultados intermedios, como los outtakes, no están los resultados de negocio, pero básicamente porque la medición está planteada después de la acción. Primero, repartieron un comunicado de prensa, hablaron con los medios, se ocuparon de que los medios realmente publiquen el comunicado, pero después finalmente no previeron antes o no pensaron efectivamente cuál era el objetivo que estaban persiguiendo. Distribuyeron el comunicado de prensa como si hubiese sido cualquier comunicado de prensa. Y volviendo un poco al marco, lo que le propusimos al cliente es, bueno, hacer el trabajo que no habían hecho, hacerlo después de la acción.
Les preguntamos por el objetivo. No, el objetivo era reclutar ciertas cantidades de personas para, o sea, que el área de comunicación tenía que aportar para que haya más postulantes para los puestos de trabajo. Ok, entendimos el objetivo, entendimos el target y la estrategia, que en ese momento era queremos llegar a los postulantes a través de otros canales, ya estamos llegando por LinkedIn, pero queremos llegar a los postulantes que no están en LinkedIn, porque nos parece que el canal de LinkedIn está saturado. Ok, esa puede ser una estrategia. ¿Cuál es la actividad? El envío de los comunicados de prensa, los llamados sobre los editores. Bien, ¿cuáles son los outputs? Se logró esta cantidad de noticias, se logró este alcance potencial, y acá donde la agencia ya empezaba a no tener datos, no tenía resultados intermedios, no sabía cómo le había ido en redes sociales, no tenía resultados de negocio, no sabía si finalmente, aún teniendo un link en las noticias, no sabía si eso finalmente había aportado al objetivo que tenía que tener. Entonces, fue lo que hicimos. Empezamos a reponer toda esa información que el cliente no tenía. Primero empezamos a revisar el call to action. El call to action es básicamente la llamada a la acción. Que la noticia tenga un elemento que empuje a la acción. Eso hace que la acción de comunicación también sea mucho más traqueable y se pueda dar mucho más seguimiento. Si uno está promoviendo una donación, el lugar a donde llevar esa donación. Si uno está promocionando una película, la sala donde está esa película. Y así con cada cosa que uno comunique. Si está el mensaje, pero además está el dato que empuje a la audiencia a ir a ese lugar, a hacer lo que se propone, va a ser mucho mejor. Y va a estar más, va a estar más conectado con el objetivo de negocio. ¿Qué fue lo que encontramos acá? Que a pesar de que la agencia no lo había tenido presente, no había trabajado con mucho foco en eso, había muchísimos medios que les publicaban la URL, que publicaban la URL y además permitía hacer clic. Y ese clic se puede traquear. Ese clic estaba registrado y son estos usuarios que están acá. Que básicamente son lectores que leyeron la noticia que entraron al portal de empleo. Entonces, primero refinamos un poco más los outputs que están acá, analizamos el contenido y entendimos que cuál era de alguna forma el aprendizaje de esa gestión, que era básicamente gestionar con los medios, pero además pedirles que la URL cuando la publiquen tenga el link y se pueda hacer clic y te lleve al portal de empleo. ¿Qué era lo que también había pasado? Un objetivo comunicacional, cuando uno está promocionando un portal de empleo, es también que la gente comparta ese posteo. No solo que te lleve directo a la página, sino también que ese posteo se comparta. Es muy natural que si uno ve una promoción de un puesto de trabajo, la quiera compartir con alguien que pueda estar interesado en eso. Y acá empezamos a ver esos resultados intermedios. Empezamos a ver que, por ejemplo, esta noticia de la voz del interior tuvo, además de una audiencia potencial de 400.000 lectores, tuvo 1 millón de interacciones en Facebook. ¿Por qué? Porque la voz del interior es en Córdoba y Naranja tiene su plaza matriz en Córdoba. Entonces, de alguna forma, ahí se juntan el target del medio y el target de la marca. Y pueden ver que eso finalmente repercute en referrals, en visitas a la web que era este portal de empleo. Entonces, primero refinamos mejor los outputs, los complejizamos, les dimos un aprendizaje con la próxima campaña, medimos todo lo que había pasado en medios sociales, esto es cómo esas noticias se habían compartido en los canales oficiales de los medios y cómo se habían compartido. Y finalmente, para poder medir los resultados de negocios de la campaña, medimos cuántos usuarios finalmente se había llegado. ¿Y por qué es importante esto? Porque básicamente esta acción de PR compite con otros canales de comunicación. Y es importante poder medir la performance de ese canal de comunicación con otros canales. Por ejemplo,
Acá hay un medio que es Clarín, es el medio más relevante de Argentina. Acá está Punto Biz, que es otro medio. Y acá está LinkedIn, ¿no? Estos referrals que vienen de LinkedIn es básicamente un posteo o una pauta que se usa en LinkedIn, pero que se usa en un portal de empleo, que generó una N cantidad de usuarios y que fíjense que fue más baja que cualquiera de los medios que están. O sea que finalmente poder medir también permite evaluar cuál es el canal de comunicación que te está performando mejor. ¿Qué tengo que hacer la próxima vez que quiera promocionar un portal de empleo? No, seguramente tenga que usar todos los canales que tengo disponibles. Tenga que usar Instagram, tengo que usar LinkedIn, tengo que usar los medios. Y también, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber un componente que es orgánico, que tiene que ver con búsquedas en Google. Hubo gente que buscó el nombre del portal en Google. ¿Cómo se enteró del portal? Seguramente se haya enterado por los medios, seguramente se haya enterado por las acciones de relaciones públicas que se hicieron para la marca. Fíjense que ese es el posteo de Punto Biz, de un medio de Santa Fe, de Argentina, que también fue compartido 700 veces, fue comentado 73 veces, y de alguna forma, esa información que está ahí, el cliente no la tenía. Y nunca la tuvo. Porque la única métrica que tenía era un valor monetario que no le servía para nada. Que no le servía para demostrar cuántos postulantes habían entrado y que no le servía para aprender para la próxima campaña. Fíjense que acá está Punto Biz. Fíjense con menos audiencia generó casi la mayor cantidad de ingresos al portal de empleo. Clarín es el medio más leído en Argentina. Punto Biz debe tener un octavo de la audiencia que tiene Clarín. Los dos traccionaron lo mismo. Entonces, obviamente para alguien que hace comunicación va a ser mucho más difícil gestionar con Clarín que con Punto Biz, pero por lo menos vas a saber con quién conviene gestionar la próxima vez. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Esas mediciones hay sistemas que las hacen así como de forma automatizada o uno tiene que ir uno por uno registrando todo hay que hacer el seguimiento así como a mano de cómo te fue con una noticia o un comunicado? Hay la habilidad de integrar distintas fuentes de datos. Este informe que creamos nosotros tiene métricas de audiencia que cualquier empresa nutella te puede dar. Lo podemos dar nosotros, pero también lo van a dar nuestros competidores. Tiene integraciones que con un software de escucha medio social lo puedes tener, pero también lo podrías integrar manualmente y no sería una locura hacerlo porque realmente no son acciones de prensa enormes. Y los referrals básicamente surgen de Google Analytics. Básicamente es el administrador del portal, nos brindó las métricas de Google, pero el costo es muy bajo. O sea, realmente el costo de integrar los datos no es algo que impida poder hacerlo. Solamente teniendo los objetivos claros, ya empezás a entender que estas métricas monetarias de $5.000 no te sirven de nada. Que probablemente también está bastante distorsionado, como comparabas tú Clarín con Punto Biz. Probablemente si tú lo llevas en términos de AVE, la publicación en Clarín debe ser una brutalidad de plata, y en términos de resultados es bastante equivalente a lo que logras a través de otro portal que puede ser más barato. Bien, voy a hablar un poco en contra del grupo de empresa. Las empresas de monitoreo damos cifras de audiencia, que son cifras de audiencia potencial. Tanto Global News como las empresas competidoras no sabemos cuánta gente lee las noticias realmente. No lo podemos saber. Es un dato que solo los medios pueden tener y que nosotros lo que damos básicamente son audiencias potenciales. Entonces, Clarín tiene un alcance muy grande
a una agencia de relaciones públicas le sirve un montón. Porque mira, te gestionan Clarín, mira, tenés toda esta audiencia potencial, pero lo cierto es que en Clarín esa noticia compite con muchas otras noticias, esa noticia es probable que no esté en la home, y esa noticia es probable que te haya costado un esfuerzo bastante grande de gestionarla con el editor, quizás no pagándola, pero sí invirtiendo un montón de tiempo para que finalmente se publique. ¿Y qué pasa con un medio como Punto Biz, que es un medio de alcance regional? Compite con menos noticias, entonces finalmente, ¿qué pasa en la fanpage de Punto Biz? Esa noticia que el propio medio publica en su fanpage, compite con menos noticias, la publica en un horario, en el caso investigamos un poco por qué había sido tanto compartido, porque era bastante llamativo. Lo compartieron un martes a las 3 de la tarde, era como en un momento donde la audiencia de ellos estaba bastante activa. En Zoom tenemos una pregunta de Paula. Bien. Paula, dale Hola, nomás. sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ah, hola. Sí, que tengo una duda, porque en el fondo entiendo que de acuerdo al objetivo va a ser donde me conviene publicar. ¿Se escucha bien o no? Sí. Ya. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con una empresa que en realidad es algo que aquí se da harto con los clientes, por ejemplo, al menos donde yo trabajo, todos quieren salir en el Mercurio? Todavía existe mucha esa como insistencia por los medios tradicionales, y aunque uno va abriendo medios de nichos online, por ejemplo, es súper difícil. Entonces, lo que yo he ido viendo es que en realidad la mezcla de PR con digital son los que te posibilitan dar estas métricas. No sé si estoy equivocada en eso, pero en el fondo pienso, ok, ya, mi publicación en el Mercurio puede que no tenga el alcance que yo espero, supongamos, para un objetivo de aumentar las visitas a mi página web, supongamos. Pero si esa misma nota yo la posteo en mis redes sociales claro, la transformo en comunicación digital, yo creo que eso sí va de la mano y también se puede medir. Bien. Entonces, ¿cómo trabajaríamos con marcas que quieren salir en los medios no relevantes sí o sí, sin interesar el objetivo? ¿Es un poco a dónde vas? Claro, porque en el fondo, a ver, a veces hay como, no hay, yo ahora estoy entendiendo que de pronto cuando nos piden mucho PR, no hay un objetivo claro, es la comunicación por comunicación y aparecer y tener presencia, marcar presencia, más que un objetivo como comercial, por ejemplo. Entonces, estoy viendo, en realidad esto es como que me he ido dando cuenta a lo largo, sobre todo este año, que finalmente si nosotros mezclamos comunicación digital con PR, podemos lograr las métricas que tú estás comentando y no solamente un add value. Sí. Sí, a ver, ¿qué pasa cuando un cliente quiere salir en el Mercurio y no le interesa demasiado cómo performa esa noticia, por ejemplo? Uh-huh. A ver, AMEC no Sí. propone dejar de medir esto, ¿no? Voy a volver un cachito hacia atrás. AMEC ¿Ya? no propone dejar de medir. Esos son los resultados de las actividades. Lo que decimos es, solo midiendo la cantidad de noticias del Mercurio, finalmente no vas a poder saber cuál es ese aporte que hace la comunicación al negocio. Gestionar una entrevista de un vocero con el Mercurio te va a llevar un montón de trabajo, vas a tener que convencer a un editor, seguramente tengas que redactar un pitch de prensa que sea súper seductor, que le súper venda la nota, te va a ser muy difícil hacerlo. Y de alguna forma vas a querer demostrarlo. Ahora, yo creo que si lográs todo eso, quizás no puedas traquear efectivamente esa noticia cuánto genera, pero sí quizás puedas, a través de tendencias de búsqueda en Google, son los Google Trends, puedas ver si hubo un movimiento, hubo mayor interés en tu vocero, por ejemplo, ese día, esa semana, o si finalmente, midiéndolo,
a través de una suma de acciones, ¿no? No solo una entrevista en el Mercurio, sino a través de otras acciones en conjunto, después, al final del camino, puedas medir si hay un mayor conocimiento de ese vocero o hay un mayor conocimiento de esa marca. Es un poco lo que vamos a ver en el caso de Nestlé ahora. Ahí yo creo que depende un poco del objetivo que quiere lograr la empresa. Yo fui varios años jefe de comunicaciones de la Armada y también, pues, para mí no significaba levantar ventas, la Marina no vendía. Pero efectivamente también había gente que le gustaba salir en el Mercurio, y me costó entender por qué, y era finalmente porque en algún minuto del año necesitabais manejar un presupuesto para poder comprar un buque nuevo, comprar helicópteros nuevos, y eso significaba que teníais que estar saliendo en los medios donde el que toma la decisión Claro. es el que lo está viendo, y eso efectivamente no lo podéis llevar a un clic, no lo podéis llevar a una medición tradicional, entonces va asociado a otros objetivos comunicacionales que hay que medirlo finalmente de otra manera, y es que se apruebe o que no se apruebe un proyecto, que se generen o no se generen los fondos, pero claro, Pero muchas veces pasa por pero eso. se puede medir. Vos ahí tenés Claro. un stakeholder, que son los legisladores, que es el Poder Ejecutivo, que son quienes definen el presupuesto. Tenés una forma de llegar, vas a tener que estar en el Mercurio, vas a tener que estar en la segunda. Y finalmente, de alguna forma, podés medir outputs en relación a eso. Podés medir cuántas veces salí, cuántas exclusivas tuve. Esas exclusivas, ¿tuvieron foto o no tuvieron foto? ¿Cuántas veces estuve en portada? Eso lo puedes comunicar. Tranquilamente lo puedes comunicar, y eso finalmente va a tener un impacto organizacional. Ahora, Yo quería decir también que creo que el problema que planteaban desde la casa es algo que pasa mucho, al menos a mí me ha pasado en distintas partes donde he trabajado, y que tiene que ver con que te dicen, ya, hagamos una exposición de fotos. Ya, una foto preciosa que tenemos, y no sé qué. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué queremos hacer esto? ¿A quién queremos llegar? Bla, bla. Y con un montón de actividades. Oye, hagamos no sé qué cosa. Ya, genial, hagámoslo, pero ¿cuál es el objetivo que hay detrás? Y creo que esa es una pega nuestra también, que tiene que ver con los comunicadores, que es enseñar también a las otras gerencias o a quien esté a cargo que detrás de cada una de esas acciones tiene que haber un paso previo y tiene que haber un objetivo previo, que no necesariamente lo estamos seteando nosotros como comunicadores, sino que la estrategia de la empresa tiene que darlo. Y que muchas veces se hacen cosas solo por aparecer, no hay nada detrás. Y eso creo que es un rol nuestro también, como de ir educando de alguna forma, que tiene que ver toda una estrategia previa. a ver, te soy sincero. Los presupuestos de nuestros clientes, sobre todo los que están más orientados a comunicación corporativa, se han ido reduciendo. No se han ido agrandando. Los departamentos con los que nosotros lidiamos día a día, o trabajamos en conjunto, más que lidiamos, se han ido achicando, no se han ido agrandando. Entonces, cada actividad que no se puede medir, más tarde o más temprano se corta. Eso básicamente, a la larga o a la corta, cuando vos estás haciendo algo y ese objetivo solamente es vanidoso, más tarde o más temprano, eso se interrumpe. Entonces, es nuestro deber como comunicadores, sí, seguro, hay que medir y evaluar, sí, seguro, pero más que nada digamos, para que el trabajo realmente se pondere, se ponga en valor, porque finalmente la comunicación, la publicidad o el marketing no necesariamente tienen que rivalizar. Cada canal tiene lo suyo para aportar. Hay una campaña de sustentabilidad difundida a través de una pauta publicitaria me haría mucho ruido, pero a partir de noticias o a partir de medios seguramente sea muchísimo más creíble. Este ejemplo que estoy mostrando acá es el Banco Mundial. El Banco Mundial tomó el framework de AMEF y lo adaptó un poco a las necesidades que tenía o a cómo comunicaba. El principal objetivo, los dos principales objetivos del Banco Mundial es terminar con la pobreza extrema y potenciar el crecimiento económico. Esa es como la gran meta del banco. Y se desprenden objetivos comunicacionales de ahí, que de alguna forma van a dar soporte a ese objetivo organizacional que tiene el banco. ¿Cuáles son esos objetivos comunicacionales? Poder darle al banco un apoyo político y financiero. Que el Banco Mundial sea visto como un organismo que tiene que tener por parte de los estados un soporte financiero o un soporte político.
Era un poco lo que comentaba el compañero con respecto a las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas necesitan ser financiadas por alguien. Y esos que financian necesitan de alguna forma que nosotros les lleguemos a ellos con un mensaje. El otro objetivo comunicacional del banco es ser un líder global en el pensamiento. O sea, ser de alguna forma quien lidere la conversación cuando se tiene que hablar de economía, cuando se tiene que hablar de desarrollo. Y finalmente influenciar sobre las regulaciones y sobre las políticas públicas de los países. Entonces fíjense que no hay nada ahí que sea un objetivo de venta o un objetivo concreto a corto plazo, son objetivos a muy largo plazo, pero que de alguna manera el banco los tiene que tener muy claros, porque después va a tener que medir cómo la comunicación va aportando a eso. Entonces, ¿qué es lo que quiere medir como objetivo? Si el mensaje del banco se entiende, si el Banco Mundial genera confianza, si el Banco Mundial es líder en temas de economía, en temas de desarrollo, y si finalmente puede influenciar sobre eso. ¿Cómo se mide toda esta parte que está acá? Básicamente lo que es el Banco Mundial son, obviamente, tiene presupuesto para hacerlo a gran escala, tiene paneles donde va encuestando a líderes de opinión en casi todos los países del mundo y les va preguntando de forma sistemática qué piensan del Banco Mundial, si es confiable, si vieron, escucharon algo del Banco Mundial y lo va midiendo de forma recurrente. Esto es lo que de alguna forma es el objetivo o son los resultados que dan apoyo a los objetivos del banco. Y esto es lo anterior, que es básicamente que el banco salga en los medios, que se hable del banco, que esos medios que hablan del banco tengan llegada a la audiencia y que de alguna forma eso que llega a la audiencia tenga también cierto engagement. ¿Cómo? ¿Cómo logran eso? ¿Cómo buscan lograr eso? A través de medios sociales. El Banco Mundial tiene influencers. Bueno, lo crean, busca influencers en determinados temas de desarrollo, temas ambientales, a través de los cuales busca posicionarse. Obviamente tiene una estrategia de manejo de riesgos y de manejo de issues cuando se habla del Banco Mundial, campañas de medios y también briefs de prensa, briefs webs donde explica qué es lo que hace el banco. Entonces, de alguna forma, acá podemos ver el framework como operando en un lugar donde obviamente no hay visitas a traquear, sino hay un trabajo a mediano o largo plazo que se quiera medir. Aldo, tenemos un par de manos levantadas en el Zoom. ¿Podemos darle la palabra a Pablo Rivera? Sí, hola, buenas, ¿se escucha? Sí. Me queda un poco, o sea, entendí el tema del objetivo, el propósito. No sé si es el caso del ejemplo del Hogar de Cristo, que tiene un objetivo, captar más socios, y un propósito que es ayudar entre los más pobres. No sé si se relaciona en este caso o no. ¿Hogar de Cristo? El Hogar de Cristo es una fundación grande acá en Chile de caridad, de cuidado de los ancianos que viven en la calle, niños, etc. Bueno, No, un charity. Bien, si me tengo que poner en el rol del Hogar de Cristo, y seguramente voy a tener objetivos comunicacionales que van a estar relacionados con llegar seguramente a los donantes, entonces ahí voy a tener que transmitir confianza en esos donantes. Y de alguna forma, yo creo que ese va a ser el stakeholder privilegiado, ¿no? Y ahí voy a tener distintos tipos de resultados. Si me propongo un resultado a nivel del proceso de comunicación, va a ser estar en los medios de forma recurrente, en los medios que seguramente lean mis donantes. Una actividad puede ser la de contar historias de vida de gente que haya sido ayudada por el Hogar de Cristo y esperar que esas historias generen resultados intermedios, que generen engagement y un resultado de negocio, si quieren, que finalmente crezcan las relaciones humanas.
y al final del día esos objetivos comunicacionales tributan a la misión organizacional, que es como reducir la pobreza o lo que sea, que al final trasciende lo comunicacional. Correcto, seguramente la organización quiera tener una voz preponderante en temas de pobreza y de cómo sacar a la gente de la pobreza. Seguramente, sí. Porque, no sé, justo es una organización que no conozco, pero un objetivo organizacional puede ser recibir cierta ayuda del Estado, por ejemplo, o seguir siendo reconocida como una organización. Claro, porque muchas veces, bueno, apelan desde el Hogar de Cristo del padre Alberto Hurtado, como que creó esta iniciativa, esta fundación. Entonces, como que siempre colocan la imagen de él, el discurso de él es el mismo, obviamente ya falleció con el transcurso de los años, pero como mucho el tema de marketing, de publicidad, y efectivamente son adultos mayores que están cantando socios en las calles. Entonces, como que igual tienen un discurso bien aprendido y lo realizan bien. Entonces, ellos pretenden ayudar a los pobres entre los más pobres. Es como un eslogan que ya tienen definido y ese es el propósito de hacer más socio y el objetivo de hacer más socio y el propósito es ampliar esta red. No sé si vendría siendo el caso parecido en esto. Claro, el objetivo organizacional básicamente sería, sí, el de vos, la red. Puede haber un objetivo comunicacional que sea el de posicionar este mensaje que obviamente vos estás recordando, o sea que ahí generaron, a partir de un mecanismo de repetición, están generando una recordación de marca bastante fuerte. Muchas gracias. Gracias. Cristian Gómez, ¿está por ahí? Sí, sí, buenas tardes. ¿Me escuchan todos? ¿Bien, Perfecto. no? Hola, ¿qué tal? Aldo, buenas tardes. Mira, lo que acabas de mostrar del Banco Mundial es algo más o menos de lo que yo estaba, de la expectativa que yo buscaba. Bueno, te cuento que yo estoy trabajando ahora con un equipo de stakeholders, con un equipo de trabajo. Estamos analizando un tipo particular de stakeholders que son parlamentarios, ya que es para una empresa que trabaja en energías renovables. Entonces ha sido bien difícil dejar de lado todo lo que es prensa y todo lo que son las métricas, las auditorías de medios, etcétera, porque por ahí no va la cosa, está muy contaminado, muy tóxico el asunto. Entonces hemos tenido que buscar otros indicadores para empezar a trabajar sobre, bueno, primero el mapeo, ¿cierto? Propiamente tal, y la matriz esta clásica de poder influencia, que no hay otra forma de poder llegar a lo que significa el tipo de relacionamiento que uno debe tener con estos stakeholders después de identificarlos, ¿no? De esta matriz, digamos, de poder e influencia. Hay algunos que son, digamos, stakeholders más promotores, en este caso parlamentarios que son promotores, que es donde estos tipos pueden generar crisis potencialmente, y hay otros que son más apáticos, donde efectivamente hay que tenerlos, monitorearlos e irlos viendo, hacerle un seguimiento. Pero después de eso no hay nada más. Entonces nuestra idea es poder avanzar hacia un plan de incidencia, ¿ya? Pero la verdad es que todavía estamos en un proceso, estamos trabajando con otros indicadores que son, por ejemplo, o KPIs, que son, por ejemplo, oficios ordinarios, mociones parlamentarias, presentaciones en sala. Entonces hay toda una cuestión que no tiene mucho que ver con lo que tú has hablado. Entonces, me gustaría que me pudieras en particular dar algunas luces de cómo poder acercarnos un poco a esto y poder estandarizarlo de manera de trabajarlo más sistemáticamente, que es lo que pretendemos hacer. La matriz ha quedado súper bonita, es gigante y todo. El cliente ha quedado súper conforme, pero nosotros, fíjate que no estamos todavía al 100%. Hay muchas cuestiones que son como que no están bien cerradas, no son
queremos alejarnos lo más posible de la tincada, del ojo, de lo que puedan decir. No que, por lo mismo hemos desechado la prensa, los medios, redes sociales y todo eso. Bueno, esa es mi pregunta y mi gran aflicción. Si tuviese que comenzar por el objetivo, ¿cuál es el objetivo de trabajo que ustedes tenían? Bueno, básicamente es identificar ciertos parlamentarios que pudieran, dentro de una, bueno, hubo que seleccionarlos, ¿no? Y en esa selección habían parlamentarios que estaban vinculados al proyecto territorialmente, por comisiones de trabajo, y bueno, y otra serie de elementos, ¿no? Y ya identificándolo, de esos nos arrojó como 60 parlamentarios, y cada uno de ellos tiene una posición dentro de ese eje, digamos, que es poder e influencia. Y después, los resultados de eso, poder identificar una tipología o categorizarlo, digamos, y nos arrojó una tipología de cuatro niveles, por decirlo así. ¿Ya? Y cada uno de ellos tiene objetivos de tratamiento, de relacionamiento distintos. Y en eso estamos. Yendo un poco más hacia atrás, ¿por qué tenían que identificar a sus legisladores? ¿Con qué objetivo? La empresa quiere mejorar su plan de relacionamiento con este tipo de stakeholders. ¿Y por qué querían mejorar su plan de relacionamiento? ¿Perdón? ¿Cuál era el objetivo de negocio que estaban persiguiendo? ¿Por qué querían mejorar su plan de relacionamiento? Ellos han visto que si bien las energías renovables han tenido buena prensa, de un tiempo hasta ahora eso ha cambiado. El escenario ha cambiado. Entonces, están preocupados por algunos oficios que se enviaron, donde entraron digamos, ellos dieron cuenta que no tenían un trabajo de fondo, que no había dentro de planificación de riesgo, de crisis, no tenían nada. Entonces empezaron a trabajar con algunas empresas, y esa empresa nos pidió el servicio a nosotros. Digamos, nosotros somos el medio pollo, por decirlo así. Entonces, básicamente el objetivo era ejercer lobby y básicamente influenciar, o tener una influencia positiva, o influenciar sobre la legislación. O sea, podemos decir eso. No es estamos hablando todavía sobre legislación. ¿No? Sí. Todavía no estamos hablando sobre legislación. Esto es como una etapa previa. De alguna manera es identificar cuáles son los actores que son más relevantes o menos relevantes dentro del proceso. El tema está que cuando ya los tenemos más o menos identificados, los tenemos categorizados, cada uno de esas categorías o tipos ideales tiene un objetivo distinto, y por la cual la empresa va a tener un tipo de relacionamiento con ellos distinto. Entonces, ese relacionamiento tiene que tener ciertos objetivos, ¿no es cierto? Y tiene que tener para poder evaluar y monitorear, tiene que tener ciertos indicadores. Entonces, por ahí donde me gustaría escuchar algo que vaya como en esa dirección. Yo lo que veo ahí es un objetivo a mediano, a largo plazo, de una empresa que quiere ejercer una influencia sobre, puede ser la legislación, puede ser también la regulación, puede ser de alguna forma cómo se ve un tema en la opinión pública, o cómo se ve un tema, no en la opinión pública en general, sino cómo stakeholders determinados, que pueden ser los policy makers, que son los que definen las políticas públicas, para influenciarlos, para que legislen o regulen de determinada manera. Entonces ahí lo que tenés es un target bien específico sobre el cual trabajar. Ahí vos definiste varias actividades, una es la de identificarlos, las de volcarlos en una matriz, pero son digamos, legisladores con los que te vas a tener que comunicar. Entonces ahí ya tenés un nombre. El hecho de que vos tengas que comunicarte con los legisladores
El hecho de que les mandes información en determinado canal, por correo electrónico, por mensajería, por WhatsApp, por lo que fuese, esa cantidad de contactos que vos estás logrando ya son resultados del proceso de comunicación, pase lo que pase después. Supongamos que, no es el caso, ¿no? Pero supongamos que tenés una herramienta como MailChimp y vas a hacer un envío de correos, vas a querer saber a cuántos contactos llegaste, pero también cuántos contactos abrieron esa información, cuántos contactos leyeron esa información. Un outtake posible es empezar a saber si esos legisladores están empezando a pensar, están empezando a colocar, están empezando a hablar de forma negativa o de forma positiva, como vos querés o como vos estás persiguiendo de esa temática en particular. Eso tranquilamente puede ser un resultado intermedio. ¿Por qué? Porque ya lograste algo ahí. Ya lograste que un stakeholder cambie la forma en la que ve las cosas. Y el outcome ahí sería todo lo que nombraste antes, todo lo que es una acción, una emoción, todo lo que puede ser una acción que de alguna forma aporte al objetivo de negocio que la empresa estaba planteando. Pasa que como vos lo planteaste, como vos lo describiste, está como encapsulado en una actividad de comunicación, pero que finalmente la empresa para algo lo hace y para algo lo contrata. Quizás a veces para entender cuál es el objetivo, hay que preguntarse 2 o 3 veces por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y básicamente, por lo que entiendo es, acá hay un tema para poner, acá hay un tema que está siendo visto de determinada manera por cierto grupo de stakeholders, y lo que se quiere cambiar es esa percepción. O sea, ha sido bien complicado del hecho que medir poder e influencia a través de... disculpa. Sí, me escucho. Medir poder e influencia a través de cuestiones como oficios, emociones y presentaciones en sala es distinto que medirlo sobre cuñas o sobre noticias en internet, sobre reacciones a noticias. Porque, bueno, primero que nada, el sesgo que tiene la política en los medios, ¿no? Que es lo que todos quieren escuchar, y no es lo que en definitiva los políticos hacen, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos problemas. Entonces, hemos tenido que buscar otros datos para poder modelar esto. En definitiva, estamos todavía en un proceso de construcción y, bueno, espero que los resultados sean los apropiados. Nosotros tratamos de acercarnos, ¿cierto? Esto tiene que ver con la comunicación, perdón, con la planificación estratégica, ¿no? De poder controlar, poder evaluar, poder medir, tal como tú decías. No nos acerquemos al tema de la medición, el control, la evaluación, las unidades van a tender a desaparecer, ¿no? Es ahí donde está el valor. Por lo tanto, bueno, es un poco mi experiencia y la búsqueda, ¿no? La búsqueda de poder estandarizar un poco esto, porque no hay mucho material, si bien hay más material sobre planes de incidencia, sobre una etapa posterior que tiene que ver con incidir ya en las políticas públicas, ¿cierto? En la legislación, pero hay una etapa previa que está como en el aire, ¿no? Hay muy poca información y básicamente está toda anclada o anquilosada sobre los temas de los medios, redes sociales, y ahí la cosa no es. Cristian, te voy a interrumpir porque nos quedan súper pocos minutos para terminar la clase. Me parece que planteas un tema fantásticamente interesante, que es cómo esto lo podemos llevar a otras áreas de la comunicación estratégica, como es la gestión de asuntos públicos, y probablemente eso puede ser un tema para una futura conversación, de todas maneras. Tal cual, sí. Me encantaría tener tu correo y poder seguir esa conversación. El marco de trabajo de AMEC básicamente sirve para comunicación corporativa, interna, asuntos públicos, no es algo que sea completamente estático. Quería aprovechar también para hablar de este caso. Es el plan de comunicación de Nestlé en Colombia. Fíjense que tiene
un objetivo muy general que es, está pensado en un área de comunicación externa, ¿no? Donde lo que se busca es aportar al posicionamiento de Nestlé en Colombia. Hay acá un objetivo que tiene que ver con confianza en los líderes de la opinión y en los consumidores. O sea, ahí ya hay dos stakeholders muy claros. Y a través de iniciativas y proyectos. Esa es como la gran meta, después se desprende, hay objetivos específicos. El primer objetivo es fortalecer el relacionamiento con stakeholders. El 2 es que se hable más de la marca en medios tradicionales. El 3 es comunicar el propósito de las marcas con la marca corporativa. Esto es decir, que los productos no queden desconectados de la estrategia de valor de Nestlé como marca paraguas. Y el objetivo número 4 es que haya más engagement en el staff interno de Nestlé. Esto tiene más que ver con tácticas o con ejes que tenía que tener la comunicación de Nestlé, ¿no? Esto es como el contenido de las actividades. Nestlé en Colombia es una empresa alimenticia, pero al mismo tiempo compra materia prima y esa materia prima la procesa y la exporta, ¿no? Es una de las 3 empresas que compran más café en Colombia. Entonces, tiene alguna forma un stakeholder que es importante, que son los consumidores, pero también de alguna forma son los cafeteros a los cuales le compra el café. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, hay un eje de la comunicación que es crear oportunidades laborales para los cafeteros, pero también para los baristas. Y también hay un pilar bastante importante de potenciar a Nestlé como marca empleadora. Potenciar a Nestlé como un lugar donde, sobre todo los jóvenes, quieran trabajar. Si antes habíamos visto los objetivos, acá estamos viendo parte de los outputs, parte de lo que Nestlé verifica de lo que va saliendo en la prensa. Antes de empezar con el plan de comunicación de 2022, ¿qué hizo Nestlé? Empezó a ver cómo los competidores se posicionaban en los mensajes que ellos, en los pilares que ellos querían comunicar. Nestlé está acá y se comparó con otras 4 empresas alimenticias para ver si estaban en temas de sustentabilidad, si estaban en temas de talento, para ver si Nestlé venía siendo líder en esos pilares o si de alguna forma tenía que reforzar el posicionamiento. Uno de los desafíos de Nestlé el año pasado era este. Tenían un SEO, pero que de alguna forma era invisible y sobre todo respecto a los otros competidores. Entonces fíjense lo importante es poder medir antes de empezar a comunicar, ¿no? O sea, como para poder tener un diagnóstico claro y en función de eso tener también una estrategia que sea consistente y que básicamente sirva de insumo para plantear el próximo objetivo. Si el próximo objetivo es posicionar a tu SEO, evidentemente antes fue porque viste que no tenía el liderazgo que debería tener de acuerdo a la importancia que tiene Nestlé. Nestlé tiene un market share en Colombia tan importante del 20-25% que no podía permitirse tener un SEO que fuera casi invisible, por lo menos en la agenda mediática. Esto tiene que ver con resultados intermedios. Fíjense que la escucha de medios sociales, ¿qué le permiten a Nestlé? Empezar a entender que estos picos verdes son acciones de comunicación, acciones proactivas de ellos, y estos puntos rojos son issues o crisis que tuvieron. O sea, la escucha en redes sociales sirve para esto, para saber si lo que estoy comunicando está generando conversación orgánica, está repercutiendo, y al mismo tiempo poder entender si lo negativo está de alguna forma siendo contenido o si se me está descontrolando. Y esto tiene que ver con medición de resultados de negocio, que tienen que ver con poder verificar el cumplimiento de objetivos. Que era un poco lo que planteaban antes, ¿no? O sea,
yo hago plan de comunicación, pero si no puedo traquear efectivamente cuál es el aporte de cada noticia, ¿cómo mido? Hay herramientas de opinión pública, este es un estudio que Nestlé hizo con Ipsos en Colombia, que mide las distintas etapas de un funnel de un consumidor, que son básicamente estas. Primero el consumidor conoce la marca, después la marca le es familiar, después la marca es favorable y quiere consumir productos de esa marca, después la marca le genera confianza y el mejor nivel para una marca es la advocacy, que es la factibilidad de que ese consumidor recomiende la marca. Entonces fíjense que trimestralmente Nestlé tiene una estrategia de comunicación, pero va traqueando todo el tiempo en términos del consumidor qué es lo que está pasando con eso que está comunicando. Y después, ¿para qué? Para poder volver a hacerlas, poder verificar en qué momento está mal, poder corregirlos, en qué pilares está flojo, y volver. Esto básicamente, la medición y la evaluación básicamente es un círculo donde uno tiene que evaluar antes, durante y después. ¿Si hay alguna duda hasta acá? Aldo, solo decirte que tenemos que ir cerrando porque teníamos planificado hasta las 8 la actividad. Así que Dale, tengo 5 minutos. Sí. Así es como se ve un framework ya usado, ya operativo de Nestlé. Básicamente tiene un objetivo organizacional que es más parecido a una gran meta, tiene que ver con mejorar la calidad de vida de las familias. Tiene objetivos comunicacionales que son bien específicos, bien medibles. Tienen que ver con aumentar la presencia de mensajes clave, tienen que ver con posicionar al presidente de la compañía, tienen que ver con posicionar a Nestlé en los rankings de empresas, sobre todo rankings que miden el nivel de atracción que tiene. Acá tenemos la parte del target y la estrategia. Los stakeholders son los consumidores, son los propios empleados, de la opinión. Acá hay una parte de la estrategia que tiene que ver con relacionarse con los líderes de opinión y con los consumidores a través de un storytelling que apoye esta estrategia de Nestlé de creación de valor compartido. Que básicamente tiene que ver con que Nestlé cree valor en conjunto con los consumidores y también con a los cuales le compra, por ejemplo, el café en Colombia. Esos son distintos tipos de resultados de plan de comunicación. Estos son resultados a tipo de output, de resultados de comunicación. Básicamente se mide ahí si hay presencia de vocero, se mide el share of voice respecto de los competidores. Acá tenemos los showtext, que tienen que ver con los resultados intermedios, las visitas a la web de Nestlé, las suscripciones al canal de YouTube de Nestlé en Colombia, las visitas al perfil de LinkedIn del CEO de Nestlé en Colombia. Acá los outcomes son los resultados de negocio, lo que habíamos visto antes en la encuesta de Ipsos, la favorabilidad de los consumidores hacia la marca, la percepción de confianza y los atributos que veía el consumidor en la marca Nestlé, que básicamente Nestlé quiere ser reconocida por atributos como salud y bienestar. Para terminar, tenemos una campaña. Esta campaña es de 2016, es el sistema público de salud del Reino Unido. Tenía un problema muy grande, y era que habían caído mucho las donaciones, sobre todo en la última década. Y hicieron una campaña en donde jugaban o hacían un juego de palabras entre los tipos de sangre A, B, 0 y las letras de las marcas o de los carteles en la calle para indicar que de alguna forma había missing types. Había letras o había grupos sanguíneos que de alguna forma iban a faltar porque cada vez había menos donantes. Este es un buen ejemplo de una campaña una medición que muestra resultados a nivel del proceso de comunicación, pero también resultados a nivel del negocio, que básicamente, en este caso, como organización lo que perseguían era que hubiese finalmente más donantes.
Y finalmente, obviamente, más vidas salvadas. Estamos. Bueno, muchas gracias, Aldo, por tu clase, por tu presentación. Muchas gracias a quienes nos han acompañado presencialmente, a quienes nos acompañaron por Zoom. Esta clase la empecé a grabar cuando Aldo empezó a hablar, así es que va a quedar el registro y lo vamos a circular para que las personas que no se pudieron quedar todo el rato o quieren revivir algún momento especial. Vuelvo a reiterar que esta es una actividad del Magíster en Comunicación, el Diplomado en Comunicación Estratégica, que está abierto el proceso de admisión en ambos programas, así es que los dejo cordialmente invitados a visitar nuestros sitios web para aquellos que no son parte todavía del programa o no han sido parte del programa, y que se puedan informar más sobre nuestra oferta académica. Muchas gracias nuevamente y que les vaya muy bien. Gracias. Gracias. Muchas gracias.